el Internet de las cosas a nivel industrial, donde está ampliando esto, donde está, digamos, el desarrollo, la innovación ahora, es en incorporar en forma nativa a más equipos, a funciones de autodiagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿qué es una función de autodiagnóstico? Que ya venga incorporado con el hardware, es decir, los sensores, tocará si fuera de presión, nivel, caudal, temperatura, nivel, pH o lo que fuera, según lo que haga cada componente, a través de un protocolo de comunicación abierto, como sería ControlNet, Ethernet IP o DeviceNet, para que pueda integrarse a cualquier red de comunicación y de control. Es como que por ahí va la tendencia ahora. Pero en cuanto a la medición, como usted lo menciona, eso ya es bastante. Bueno, sigamos. Entonces, dentro de las estrategias genéricas, la que ya hablamos, y es la básica, es la estrategia de mantenimiento con funcionamiento a la falla, ¿no? Ahora, esto puede parecer, vamos a hacer un resumen únicamente, puede parecer que no es una estrategia. Ahora, ciertamente no es una estrategia cuando eso se hace sin conocimiento de ello, es decir, sin haber decidido que sea así. Es una estrategia cuando luego de analizar, el ingeniero de mantenimiento deliberadamente decide dejar un activo funcionando hasta que falle. Y su única preocupación será tener el activo listo para ser cambiado y su preocupación no será repararlo. ¿Okay? Mencionamos sobre esto, sobre todo a componentes que no tienen una función crítica, que no tienen un potencial de afectar de forma significativa la producción o que causen alguna pérdida. Entonces, en ese tipo de componentes o máquinas o partes, la estrategia de mantenimiento a la falla es una opción a considerar. Ejemplos, ¿qué tipo de máquinas pueden entrar aquí? Más que máquinas, componentes. Bueno, máquinas también, pero generalmente son componentes. Por ejemplo, la gran mayoría de los componentes de tableros, sean IS o NEMA. Componentes de tablero que, cuando digo componentes, son componentes eléctricos, ¿no? No es que, por ejemplo, un contactor, un arranque directo, un arrancador suave. No, eso una botonera, una llave selectora. No es que si eso falla, le vamos a hacer una estrategia para que no falle, no. Eso falla y se cambia. ¿Okay? O una bobina de una electroválvula, no. Eso falla y se cambia. Pero no podemos, o sea, en principio no estaría correcto decir, por ejemplo, que un compresor va a tener una estrategia de mantenimiento a la falla. No haría mucho sentido. Entonces, tiene que ser parte de un análisis de qué componentes tienen que tener qué estrategia. Y en este caso, sí tendrían una estrategia de mantenimiento a la falla. Por ejemplo, si se quiere dar de alta un activo en un software de mantenimiento, es decir, registrarlo por primera vez, el software, independientemente del fabricante, nos preguntará el dato de, y este nuevo componente o máquina que está registrando, ¿qué estrategia tiene? ¿Ok? Entonces, sin dejar que sea un tipo de mantenimiento reactivo, ya como dice el primer párrafo, es el resultado de una estrategia deliberada de funcionar hasta que falle. Ahora, esta estrategia de funcionamiento a la falla tiene dos tipos de actividades: el mantenimiento correctivo diferido y el mantenimiento correctivo inmediato.
acá el doble de su atención, porque en esto sí no puede haber confusión. Un mantenimiento correctivo inmediato, es decir, de emergencia, de un activo, sea máquina, componente o instalación. Si eso sucede en un activo que no tiene estrategia de mantenimiento a la falla, eso es crítico. ¿Por qué? Porque significa que ahí hubo algo que no se planificó bien. Es el caso más indeseable. ¿Ya? Ahora, el mantenimiento correctivo diferido bajo esta estrategia, que es funcionamiento a la falla, es que cuando se presenta una falla y hay que actuar sobre eso, pero no es necesario que sea inmediato y se lo tiene programado. Por ejemplo, en una red neumática donde se tiene compresor, pulmón, descarga y se tiene un activo, ¿ya? Que necesita servicio, pero no necesita que sea inmediato. Entonces, y supongamos que está programado eso para que se haga de aquí en 8 días. Y sin embargo, 3 días después, sin que se hubiera planificado, de pronto el proceso se para. ¿Ok? Y el proceso se para y ahí lo que se tiene es una oportunidad de hacerlo ya sin esperar todo el tiempo para el cual se había previsto. Entonces, ese es un mantenimiento correctivo diferido de oportunidad. Bueno, con esas explicaciones ya quedó claro. Y aquí está en negrita y resaltado que el tipo de mantenimiento correctivo inmediato, ese es el que queremos evitar a toda costa. Totalmente. ¿Ok? Bueno, sobre el mantenimiento, la estrategia de mantenimiento a la falla, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a la siguiente estrategia. Estrategia de mantenimiento condicional. Esta es otra, genérica también, ¿no? Es una estrategia de mantenimiento que monitorea la condición real de un activo para decidir qué mantenimiento se debe realizar. Ya, dado que el mantenimiento se debe realizar cuando ciertos indicadores o KPIs muestran signos de disminución del rendimiento o próxima falla. La verificación de estos indicadores en una máquina o sistema puede incluir mediciones no invasivas, inspecciones, datos de rendimiento y pruebas programadas. Los datos de condición se pueden recopilar a ciertos intervalos o de forma continua. ¿Ya? El mantenimiento basado en la condición se puede aplicar a activos de emisión crítica y no crítica. Entonces, lo central de una estrategia de mantenimiento basado en la condición es que inicialmente el ingeniero de mantenimiento tiene la opción de que se ejecute, pero sí los indicadores que deberían despachar, que pueden ser indicadores de operación, ¿no?
Entonces, precisamente esa lectura que se haga de la condición real ya es una decisión anticipada de que la estrategia de mantenimiento condicional, es decir, condicional a cierto parámetro, es la correcta. Ahora, esta estrategia de mantenimiento condicional también recopila los datos de los indicadores de operación que monitorean la condición en tiempo real de un activo. La idea es que este monitoreo que se hace en tiempo real les entrega al equipo de mantenimiento tiempo suficiente antes de que ocurra una falla. Es decir, hay una lectura de una condición, pasa de cierto valor, generalmente es un disparador de que se ejecute alguna revisión o inspección. A diferencia del mantenimiento basado en calendario, que esto es el mantenimiento, lo que se llama el preventivo, u otros medios para determinar cuándo programar y realizar el mantenimiento, la estrategia basada en condición dicta que solo debe realizarse cuando estos indicadores en tiempo real muestran alguna irregularidad o signos de disminución del rendimiento. El propósito de esta estrategia de mantenimiento condicional es monitoreo. Aquí no nos podemos confundir. Su propósito principal es monitoreo continuo de activos para detectar, ojalá con la mayor anticipación posible, fallas inminentes en sus componentes. De modo que el mantenimiento se pueda programar de manera proactiva antes de que ocurra la falla. Ahora, si bien la estrategia de mantenimiento condicional se puede usar en la mayoría de los equipos, estos equipos deben cumplir con ciertos criterios para que sea efectivo. Mencionemos algunos. Primero, debe haber una condición monitoreable. En otras palabras, si no se puede medir el rendimiento de la máquina, ¿cómo se puede saber si hay cambio en el rendimiento? En realidad esto es como obvio, ¿no? Se tiene que tener lecturas previas para que se haga un comparativo. Segundo criterio, se debe poder identificarse los cambios en el rendimiento con anticipación, ¿ya? Precisamente es la condición natural de una estrategia basada en la condición de que estas condiciones son las que definen que un activo falle o no, o antes de tiempo. Importante también es ver la criticidad de los activos, ¿ya? Y aquí este es otro criterio que se debe considerar. Además, decir que el mejor retorno a la inversión utilizando la estrategia condicional es aplicable principalmente a activos críticos. Hacer un análisis de criticidad, ojo que esto se hace ya para clasificar qué equipos, esto a partir del catastro, ¿no?, tienen más probabilidad de fallar y el impacto que esa falla tendrá en su operación, es un paso ineludible antes de realizar el mantenimiento basado en la condición. Por lo mismo, es importante escalar desde los activos más críticos hacia abajo. Que esto en realidad ya viene simplemente de otro ordenamiento que ya esté definido en el catastro de activos. Finalmente, el mantenimiento basado en la condición es tan efectivo, esto es condicional, ¿ya?, como los procesos y sistemas utilizados para analizar los datos, ¿ya?
grupos o el personal de mantenimiento, en la medida de lo posible, debe poder recopilar datos de rendimiento y analizarlos adecuadamente para tomar decisiones, ¿no?, basadas principalmente en los resultados. Ahora, visto desde la relación de esta estrategia con el software de mantenimiento, es muy similar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el software de mantenimiento necesita el catastro, necesita los datos de los objetivos, necesita la planificación, la información del fabricante para que recién empiece a, digamos, a aportar datos y reportes para mejor toma de decisiones. Un momento, por favor, voy a hacer un poco de agua. Una situación importante, no está mencionado acá en el texto, es que la condición que se vaya a monitorear sea importante y asociada al proceso. Ejemplo, si se tiene un molino, ya, como hubiera una planta de cemento, que ahí existe, digamos, para la trituración, un mega reductor que generalmente es enfriado con un circuito con un intercambiador de calor de circulación forzada, y que, ejemplo, esté sujeto a una estrategia de monitoreo de condición. Ahora, la condición que se vaya a medir tiene que ser crítica para el funcionamiento. Por ejemplo, una condición de medición será la velocidad o la temperatura del aceite que pasa por un circuito de intercambiador de calor. Serán una o ambas condiciones que se miden para esta estrategia. Pero si, por ejemplo, se hiciera esa estrategia y lo que se va a medir sea, no sé,
¿qué puede ser? El consumo de corriente, digamos, esa medición que se puede hacer, pero no tiene una relación directa con algún modo de falla que vaya a tener. Entonces, importante en esta estrategia es elegir correctamente, y en esto los fabricantes son los que aportan datos, qué es lo que se va a medir, cuál parámetro es lo que se va a medir. ¿Ya? Eso es importante. La mayoría de los modos de falla no están relacionados con la edad. La estrategia de mantenimiento basada en la condición busca evidencia física que se está produciendo o está a punto de producirse una falla. Es precisamente por eso la condición. Este principio de la estrategia muestra sus aplicaciones más amplias fuera de las técnicas de monitoreo de condición a menudo asociado solo con equipo rotativo. ¿Ya? La curva PF permite ampliar la explicación. Entendiendo por condición del activo la ausencia de una falla funcional, ¿ok? Entonces, en la medida que pase un tiempo en el cual se detecta que la variable que se está midiendo, que sería donde dice ahí el inicio del fallo, porque de ahí para atrás estuvo todo dentro del parámetro, entre el inicio del fallo y la falla funcional, ese tiempo es el tiempo que se tiene para reaccionar. Me voy a adelantar aquí. 3 puntos para quien me diga rápido, antes de que busquen en Google ni nada. 3 puntos. En sus palabras y con un ejemplo, ¿qué es falla funcional? Nadie. Ya. Falla funcional. A ver. Falla funcional, a ver. Para un ingeniero electromecánico, la falla como tal no nos interesa. A la falla tenemos que ponerle un apellido. Puede haber una falla potencial, como dice ahí, o puede haber una falla funcional. Recién, tenemos que ser muy precisos al hablar de falla. El concepto más recurrente en mantenimiento y en estrategias avanzadas es falla funcional. ¿Ok? ¿Qué significa falla funcional? Y está muy lejos de lo que sería un entendimiento popular o folclórico de lo que es falla. Vamos a ver. Sí, tenemos una bomba y esa bomba lo que hace es alimenta agua a un circuito de refrigeración por intercambiador de calor. Es decir, por un lado del serpentín pasa aceite que va a lubricar una caja reductora y por el otro lado pasa agua que enfría el aceite que viene de la caja reductora y para retornar hace con menor temperatura. Ok, entonces esa bomba tiene que entregar cierto caudal a cierta presión. ¿Ok? Tiene que entregar cierto caudal a cierta presión. Y esa bomba está impulsada por un motor que, para que la bomba entregue ese caudal a esa presión, tiene que entregarle en el eje de la bomba, antes de las pérdidas de la transmisión, vamos a decir 7.8 kilovatios. Algo más de 10 HP.
Eso es lo que tiene que entregar. Ahora, y cuando está operando así, está en condición normal. 7.8 kilovatios. ¿Okay? Ahora, vamos a ver que ese motor entrega no 7.8, entrega 7.4 kilovatios. La bomba recibe potencia, ¿ok? Igualmente entrega cierta presión a cierto caudal de agua. El agua circula por el intercambiador. El aceite se enfría igualmente. Pero para un ingeniero eso ya es falla funcional. ¿Por qué? Porque el motor no está entregando lo que tiene que entregar. Entonces, no se entienda falla únicamente a está parado, ya no funciona, no. Puede seguir girando, la bomba puede seguir entregando, circulando el fluido, el aceite se puede seguir enfriando, pero ya está en falla funcional, porque no cumple su función. Falla funcional no significa que algo se para o se detiene o se rompe, es que deja de cumplir su función. ¿Okay? Entonces, en la estrategia de monitoreo basada en la condición, lo que se busca es evitar llegar a la falla funcional. ¿Okay? Existe por eso un intervalo entre lo que se ve de tiempo, lo que viene el tiempo PF, es en ese tiempo en el cual se permite actuar sobre la falla antes que llegue a un valor que ya sea considerado como tal. Que se intervenga cuando es una falla potencial, es decir, que no ha ocurrido, a cuando ya hubiera una falla. Sobre todo en RCM es donde esto, vamos a volver eso el miércoles, es más importante, porque ahí hacemos matrices de falla. Entonces, bueno, aquí está explicado, la curva muestra que a medida que comienza a manifestarse una falla, el equipo se deteriora hasta el punto en que posiblemente se pueda detectar una falla inminente. Si la falla no es detectada y mitigada, continúa hasta que ocurre una falla funcional. Este rango de tiempo es la ventana de oportunidad durante el cual una inspección puede detectar la falla y darle tiempo de abordar. Es muy importante considerar que esta estrategia no reduce la probabilidad de que ocurra una falla, es decir, no afecta la tasa de falla, sino que tiene como objetivo intervenir antes de que ocurra, ¿ya? Bajo la premisa, que esto es muy válido, de que significa menos dinero, ¿ya? Que cuando se produzca una falla funcional se tiene que parar el sistema y eso ya afecta a la disponibilidad. ¿Ok? Este monitoreo de condición no repara las máquinas y no detiene las fallas. Solo permite encontrar problemas antes de que se conviertan en una falla funcional. Una regla general común es que el intervalo entre las tareas de la estrategia debe ser la mitad o un tercio del intervalo PF. ¿Okay? El beneficio de anticiparse a la falla funcional por encima del mantenimiento por avería depende de la duración del intervalo. A mayor intervalo, mejor. Intervalo más corto, peor. ¿Ya? Con suficiente antelación se puede planificar la rectificación, movilizar materiales y recursos. Ojo, que aquí, si prestaron atención, estamos hablando de algo muy parecido a una actividad de mantenimiento correctivo diferido, si fuera correctivo, ¿no?
Cuando el intervalo PF es de solo unos pocos días, todas las acciones de organización son muy parecidas a un colapso, ¿ya? Y en ese caso se disipa cualquier beneficio que esta estrategia nos puede dar, ¿ya? Para que esta estrategia sea efectiva, la intervención temprana es esencial. Se requiere un proceso ágil en la recopilación, análisis de datos y finalmente en la intervención. Para modos de falla, donde el intervalo de tiempo muestra una gran variabilidad, este monitoreo de condición no es una estrategia efectiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, buenas noches. Mencionó por qué ocurren las fallas funcionales. Ya, a ver, un poquito más su pregunta, no la entendí bien. ¿Por qué ocurren las fallas funcionales? Bueno, por distintos motivos. A ver, precise un poquito más. Según la gráfica que dijo sobre las fallas funcionales, ¿por qué ocurren las fallas funcionales? Ya. Tomemos un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver me parece que no se entendió muy bien. Voy a ir a un ejemplo un poco más básico y luego voy a tratar de responder a partir de ese ejemplo su pregunta. Un vehículo, ¿ok? Tiene 4 llantas, ¿ya? Mencionen, ¿cuál será una presión regular de aire que tiene que tener un vehículo en las 4 llantas? En cada llanta. 35 pesos. La básica es de 30 pesos. 30, 35. Digamos 30 libras, ¿no? Va, PSI para hablar bien. ¿Ok? Listo. Si esa fuera en lo que dicen la llanta del fabricante y tenemos 30 libras. Medimos 30, cada llanta 30. ¿Ya? Pero este vehículo tiene que cumplir esa especificación de 30. Ahora, sucede que una llanta tiene 28 libras de presión. Si se ha definido de que tiene que tener 30, esa llanta ya está en falla. Otro podrá decirme, pero no, pues, o sea, 2 libras menos, igual el auto se mueve, avanza, puede correr, no pasa nada. Bueno, un ingeniero no piensa así, sobre todo en esta área que se supone que es el área de nuestra especialidad. Falla funcional es cuando no cumple para lo que tiene que hacer. Ahora, su compañero pregunta, ¿por qué ocurre una falla funcional? Porque un activo no cumple su función. ¿Ok? Ejemplo, si un motor tiene que entregarme 2.980 revoluciones por minuto, porque a esa velocidad cumple su función, y el motor empieza a entregar, porque hay un deslizamiento, empieza a entregar 2.600 revoluciones por minuto, uno lo verá y como en el ojo no tenemos una medición de velocidad, pero está girando. Ya sí, a ojo no se nota, ¿no? Uno no puede decir, mira, va a 2.980 o 2.600, uno lo ve girar y gira, ¿no? Pero si esa es una condición de monitoreo,
y tenemos una lectura de que está girando a menos velocidad, ya está en falla funcional. Porque su función es a 2980 y está entregando 2600. Entonces, si preguntan por qué ocurre una falla funcional, es porque no está cumpliendo su función. Y eso cambia para un motor, una bomba, un compresor, un reductor. Generalmente está asociado a equipo mecánico. Cuando hablamos de componentes eléctricos y más que todo de componentes electrónicos, ¿ya? El tema de la falla funcional es muy difuso, porque generalmente ahí o cumple o no cumple, ¿ya? En cambio, cuando estamos en valores en mediciones donde hay rangos, que es propio de equipo mecánico, ahí sí es donde adquiere total sentido hablar de la falla funcional. ¿Alguna pregunta adicional sobre esto? Ingeniero, ¿y esa falla podría ser por falla siempre de la máquina o podría ser por algún motivo de, digamos, error en lo que sería lo civil, digamos, en el montaje del equipo? Buena pregunta. Está de todo. A ver, la falla funcional puede ser, primero, no tengo una curva de Davis ahorita a mano, puede ser por problema de fabricación, que el fabricante de la máquina no hubiera probado la máquina y no esté entregando lo que tiene que entregar. Puede ser por un problema de montaje, que esté mal montado y no según la especificación del fabricante. Puede ser por un problema de operación, es decir, que él o los operadores no estén operando correctamente. Y claro que sí, puede ser también porque el mantenimiento no se hizo bien. Entonces, el origen de una falla funcional puede venir de cualquiera de esos, digamos, de cualquiera de esas situaciones. ¿Ya? Bien, seguimos. Estrategia de mantenimiento sistemática. Esta estrategia, por lejos, es una de las más comunes. Entonces, la estrategia de mantenimiento sistemática se fundamenta, parte de la realización de actividades y tareas independientemente de la condición real de la máquina. Independiente. Se realiza, de hecho, aquí abro un paréntesis, si se la quiere asimilar con algo, ojo, solo asimilar, porque tampoco es lo mismo. Se la puede asimilar o se puede decir que proviene de lo que antes era una estrategia que ahora ya no lo es, que es la estrategia, lo que era la estrategia de mantenimiento preventivo. Porque eso se hacía independientemente de la condición de la máquina. Es decir, pasó cierto tiempo o pasó cierta cantidad de horas máquina, entonces hay que hacer tal cambio o tal reparación independientemente de. Entonces, la estrategia de mantenimiento sistemática efectivamente tiene un punto de partida en lo que era la estrategia preventiva, pero luego ya fue desarrollando e incorporando las diferencias.
se realiza ya a la vez como parte de las órdenes de trabajo que se tienen programadas. Por lo mismo que esta estrategia se fundamenta en actividades programadas, es la estrategia que permite ejecutar con mucha más anticipación y programar servicios complementarios o de mayor envergadura. Ahora, es un modelo de gran aplicación en equipos de disponibilidad media. Esto es importante porque tampoco es que se puede usar o es conveniente usar una estrategia avanzada para cada activo. No. ¿Okay? Este modelo sistemático es sobre todo de aplicación principal en equipos de disponibilidad media. Esta estrategia de mantenimiento sistemática logra que un equipo pueda tener tareas sistemáticas, es decir, que están programadas en base a un solo criterio, ¿no? Tareas que se realizan sin importar el tiempo que lleva funcionando o el estado de los elementos sobre los que se trabaja. Es la principal diferencia con las otras dos estrategias, las anteriores, en los que para realizar una tarea debe presentarse algún indicador de falla o directamente una falla, como sería la estrategia funcionamiento a la falla o la estrategia basada en la condición. Un ejemplo de equipo sujeto a una estrategia sistemática sería una torre de refinería, ¿no? En el que las materias que deben reaccionar se introducen una sola vez. Tiene lugar el proceso y posteriormente se extraen los productos de la reacción, antes de realizar una nueva carga en la torre. Independientemente de otras consideraciones de la torre de refinería, cuando está en operación debe ser fiable, por lo que se justifica en ese caso y en otros también realizar una serie de tareas con independencia de que se hubieran presentado algún síntoma de falla. Sobre el sistemático, que es con ese nombre o con otro de lo más común que hay, me gustaría que ustedes mencionen o sugieran algún ejemplo. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Vamos a dar 2 puntos a quien pueda proponer un ejemplo válido. A ver. ¿Cuál sería? Un ejemplo de estrategia sistemática. ¿Está bien? Podría ser cambiar un filtro de aire, ingeniero, o hablando de, digamos, dando el ejemplo en un vehículo,
se lo tiene que realizar, podría decirlo periódicamente, porque afectaría el rendimiento del motor, porque los motores dependen de un buen flujo de aire. El ejemplo es correcto. ¿Por qué? Porque no es que se revise el filtro para cambiarlo, simplemente que llega a tal valor y se lo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, el ejemplo es correcto. Bien, veamos siguiente estrategia. Esta es una estrategia muy exigente. Se llama estrategia de mantenimiento de alta disponibilidad. Es una estrategia exigente y exhaustiva en demanda de recursos, ¿ya? En otras palabras, una estrategia cara. ¿Vale la pena? Hay casos en los que vale muchísimo la pena. Esta estrategia se recomienda en equipos o sistemas que deben mantener su condición operacional, es decir, ausencia de falla funcional a todo evento, y disminuir al límite las fallas funcionales o mal funcionamiento. Entonces, esto es importante, recuérdenlo. ¿En qué tipo de equipos o sistemas se recomienda, ¿no? Esto último se traduce en que se tienen objetivos, por ejemplo, de disponibilidad alta, superiores al 90%. Recuerden, como vimos la semana pasada, los objetivos no sirven si no le ponemos número. Aquí mencionamos que como objetivo es una disponibilidad superior al 90%. Entonces, como justificación es costos elevados de una parada de máquina que además afecta la disponibilidad. Para mantener esta estrategia de alta disponibilidad, normalmente se emplea una combinación robusta de tácticas de mantenimiento que incluyan seguimiento de condición y programación sistemática. Paradas programadas para mantenimiento 0 horas y paro de planta. Estas dos últimas programadas con mucha anticipación. Ahora, esta estrategia, la de alta disponibilidad, no contempla mantenimientos de orden correctivo, considerando que se busca como norte no tener fallas. Ahora, la práctica ha mostrado que igualmente activos que hubieran estado con una estrategia de alta disponibilidad pueden llegar a tener fallas o incidencias. Como ser, si se trata de fallas que no afectan la función primaria o secundaria del activo, usualmente en esos casos se puede diferir la acción correctiva hasta cuando el impacto de parada sea mayor y o se tengan todos los recursos para hacer la reparación. Esta reparación no se descarta, puede ser provisional. En ese caso, la reparación completa debe ser incorporada en una planificación dentro de esta misma estrategia, que puede ser 0 horas o derechamente un paro de planta. Ahora, si son fallas que provocan un paro del activo o del proceso, entonces básicamente se actúa con una acción de mantenimiento de emergencia. Esto es un mantenimiento lo más posible correctivo inmediato.
Si el impacto de una eventual indisponibilidad tiene consecuencias en dinero muy altas, se recomienda en los activos críticos incorporar la redundancia. Es decir, una máquina que está sujeta a una estrategia de alta disponibilidad se mantiene en, digamos, en paralelo un equipo gemelo, una máquina gemela redundante a efectos de cubrir el riesgo de una falla funcional que interrumpa el servicio por no tener redundancia. Ahí están algunos ejemplos donde se aplican estrategias de mantenimiento de condición. Siguiente estrategia, estrategia de terciarización. Un momento, por favor. Bien, hasta acá vimos, por ejemplo, 4 estrategias. Estrategia de mantenimiento, funcionamiento a la falla, estrategia de mantenimiento basada en la condición, estrategia de mantenimiento sistemática, estrategia de mantenimiento de alta disponibilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene algún activo en el cual el área de mantenimiento no es experta? Y no se tiene el know-how, pero hay que hacerle servicio, hay que hacer mantenimiento. Entonces, no es que el ingeniero de mantenimiento o el equipo de mantenimiento tiene que saberlo todo. Hay áreas que no sabemos. Ejemplo, un hospital. Ahí hay mantenimiento y mantenimiento en serio y crítico. Ya. Y dentro de las máquinas está un escáner para hacer tomografía. Y el ingeniero de mantenimiento no sabe de esa máquina. O requiere un know-how muy específico. La estrategia para ese, menciono un ejemplo, pueden haber otros. Es la estrategia de mantenimiento de terciarización, donde intencionalmente, después de un análisis, se decide que la terciarización, y leo acá, es el camino, ¿no? Se trata de subcontratar a un tercero especialista para que se haga cargo del mantenimiento. Ojo, para que se haga cargo de la táctica, de la tarea, pero no de la planificación. ¿Ok? Eso lo sigue haciendo el ingeniero de mantenimiento.
¿A qué nos referimos como un tercero? Se refiere a una empresa especializada en un equipo o en un sistema en concreto. Este especialista puede ser el fabricante del equipo, el servicio técnico del importador o una empresa que tiene algún know-how específico en ese tipo de máquina o proceso. Generalmente se recurre a esta estrategia cuando no se tiene conocimientos suficientes o no se tiene los medios necesarios. El mantenimiento terciarizado puede tener variantes como ser: está solamente restringido a algunos activos, ¿ya? Activos muy particulares, o restringido a ciertas actividades y o tareas. Por ejemplo, soldadura. Sí, se tienen tanques a presión y eventualmente se tiene que hacer soldadura, bien, perfecto, eso es terciarizado. Porque acá en mantenimiento no somos expertos en soldadura y tampoco tenemos las máquinas de soldadura para este tipo de cordón. Y tampoco es conveniente que se invierta tiempo y dinero en aprender o tener esos equipos si esto se hace solamente en un paro de planta, es decir, una vez cada 8 años, 5 años. Entonces, eso está intencionalmente decidido como una estrategia de terciarización. Otra restricción que es: ciertas empresas tienen restricción a proveer mano de obra o proveer servicios. Lo importante desde la perspectiva de mantenimiento es que los contratos con los prestadores de estos servicios tengan términos muy específicos, es decir, que las reglas estén muy claras de qué es lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, con qué preaviso se tiene que hacer. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya. Siguiente estrategia. Estrategia de mantenimiento basada en el riesgo. Fíjense que la anterior era condition-based maintenance, era estrategia basada en la condición. Bueno, hay otra estrategia que no está basada en la condición, sino en el riesgo. ¿Ya? Tienen algunas similitudes, pero también tienen diferencias. Como el nombre indica, prioriza, o de hecho solo toma en cuenta, activos según el riesgo que conllevan. ¿Ya? 2 puntos, rápido. ¿Cómo calculo el riesgo? Ya hemos estudiado eso. Haciendo un estudio exhaustivo al sistema. Fórmula. Un estudio predictivo. Fórmula, no bla bla, fórmula. Riesgo igual a frecuencia por consecuencia. Casi, le voy a dar un punto. Probabilidad por consecuencia. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Mario Jesús Salvatierra. Ya. Salvatierra. No es frecuencia, es probabilidad por consecuencia. Sí. Vimos incluso una matriz donde hay, el peor caso es mucha probabilidad, alta consecuencia. Ahí es riesgo alto. Lo mínimo es baja probabilidad y baja consecuencia, ¿no? Entonces, como cuando se hace ese análisis, algunos activos
del catastro empezarán a indicar alto riesgo, es decir, o probabilidad alta y consecuencia alta, o alguno de los dos, pero lleven a un riesgo alto. Entonces, para ese tipo de activos, una de las opciones más recurrentes es esta estrategia, ¿ya? ¿Cómo comienza? Comienza con una evaluación de riesgos basados en la probabilidad de falla y las consecuencias de la falla. Ambos están alineados en una matriz de criticidad para determinar qué activos representan el mayor riesgo. Ahora, esa evaluación de riesgos es lo que define la selección de los tipos de mantenimiento. También la asignación de personal, presupuesto y repuestos a los activos que tienen más riesgo. Ahora, los activos de menos riesgo tienen planes más flexibles que cambian según lo permitan el presupuesto y el tiempo. En la estrategia de mantenimiento basada en el riesgo, se prioriza el mantenimiento de los activos que conllevan el mayor riesgo si fallaran. Este enfoque permite a los ingenieros y a los de mantenimiento determinar el uso más económico de los recursos limitados. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo total de falla de una instalación. Fases principales, de hecho ya lo mencionamos hace un ratito. La evaluación de la criticidad, que es, como mencioné hace un rato, un análisis de riesgo. ¿Ya? Selección a partir de la criticidad de los tipos de mantenimiento acorde al activo. Y cuando ya se tienen todos esos datos, hacer la planificación. Esta estrategia basada en el riesgo usualmente se establece durante la fase de proyecto de establecimiento de una instalación y luego continúa la fase de operación. Acá vemos un diagrama, está en inglés, pero lo explicamos igual. Esto es para el caso de, veamos esto parte del lado izquierdo, donde dice Collect Data, es donde se obtienen los datos de operación, mejor si es con medición. Y luego lo que se hace cuando digo un análisis de riesgo es evaluar dos cosas, la probabilidad de falla y la consecuencia de la falla. ¿Ya? Una vez hecho ese análisis, se rankean los riesgos en un orden de mayor a menor, lo que dice ahí Rank Risk. Luego se crea el plan de inspección, luego las medidas de mitigación que disparan procedimientos y luego la retroalimentación. Entonces, esa es la manera. Este mantenimiento basado en riesgos, si es que no tuviera la clasificación de riesgos, sería un mantenimiento sistemático, pero ahí está su diferencia. Entonces, si bien parte de riesgos que son analizados, es esencialmente un mantenimiento preventivo, en el que la frecuencia y el alcance de las actividades se optimizan continuamente en función de los hallazgos de pruebas o de alguna condición que se esté considerando como parte de la probabilidad o la consecuencia que pudiera suceder.
Algunos ejemplos serían, por ejemplo, equipos críticos donde o la probabilidad es muy alta o la consecuencia fuera muy alta. Algunas consideraciones legales, ¿ya? Esto también tenemos que, aunque estemos en el área de mantenimiento, conocer lo básico. Existen normativas, sobre todo para activos que están regulados, ¿ya? Entonces existen normativas legales que afecten a procesos industriales y por ende activos que están sometidos a alguna regulación. ¿Ya? Esto se da principalmente en equipos que representan riesgo para las personas, medio ambiente o son servicios de utilidad pública. Este conocimiento de la parte legal, yo les diría que es un plus cuando ya un ingeniero de mantenimiento tiene bastante experiencia. Ejemplo, en dos cosas. Lo que son activos que están sujetos a control, por ejemplo, para industria de alimentos, ¿ya? Las acciones de mantenimiento tienen que estar controladas, ¿ya? Porque hay un bien superior y es que el producto que salga de ahí tiene que cuidar a las personas. Entonces, ahí hay consideraciones de tipo legal. También habrá consideraciones de tipo legal, por ejemplo, para los seguros, una instalación industrial. Para que el seguro cubra algún siniestro o alguna desgracia, mantenimiento tiene que haber hecho su parte según ciertos estándares y dejarlo todo bien documentado. A eso se refiere. Procesos industriales que generalmente están afectos a este tipo de control legal son industria de alimentos, industria farmacéutica, sistemas contra incendio, instalaciones eléctricas de media y alta tensión y sobre todo la aviación civil. Bien, hasta aquí vamos a ver ya un poco más el desglose de actividades. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces ya hablamos de estrategias, ahora nos toca hablar de actividades, que es lo que viene después de la estrategia. Fíjense que en estrategias no se habló de correctivo, preventivo, predictivo, ¿no? Eso ya no es así. Entonces, como actividades de mantenimiento, consideramos dos grupos, lo que son tareas de mantenimiento de conservación y las de actualización. ¿Ya? Las de conservación pueden ser mantenimiento antes de la falla o mantenimiento después de la falla. Actividades de mantenimiento que se realizan antes de que ocurra una falla, es decir, de conservación, son mantenimiento preventivo basado en el uso, ya es eso, preventivo. Mantenimiento basado en el tiempo, ¿ok? Mantenimiento de detección de fallas. Estas son actividades, ¿ya? Mantenimiento predictivo, mantenimiento de oportunidad y el mantenimiento de 0 horas o un overhaul. El mantenimiento preventivo basado en el uso es eso, ¿ya? Aun cuando no se tenga una evaluación del activo, ¿ya? Se hace independientemente de otras consideraciones, sino únicamente por tiempo o alguna medición. Por eso, este mantenimiento preventivo basado en el uso
genera tareas de mantenimiento cuando el uso de los activos alcanza un cierto punto de referencia. Se puede incluir después de un cierto número de kilómetros, horas o ciclos de producción. Un ejemplo de esto es el mantenimiento de rutina que se programa con tareas sobre motores en equipo pesado, luego de 2000 horas. Generalmente los niveles de referencia para realizar las tareas de mantenimiento son definidas por los fabricantes de máquinas y usualmente están vinculadas a conservar las garantías. Como actividad también está el mantenimiento basado en el tiempo, que es una variante del mantenimiento basado en el uso. Entonces, esto es básicamente una actividad de mantenimiento que se realiza a intervalos regulares, sin importar la condición, mientras el equipo aún está funcionando con el objetivo de prevenir fallas o reducir la probabilidad de las mismas. Este mantenimiento preventivo, porque este basado en el tiempo no es otra cosa que lo mismo, se basa en el tiempo, es decir, cada frecuencia que se define. Actividad, mantenimiento de detección de fallas. Esto está más bien asociado a la tecnología que transfiere el fabricante para que al momento de operar se tenga ya una información bastante trabajada de cuál sería un posible indicio de origen de las fallas. Entonces, actividades de mantenimiento y detección de fallas, típicamente asociadas con funciones de protección. Otra actividad es el mantenimiento predictivo. Sobre esto hay poco ya que ampliar, porque en realidad aquí están asociadas las tácticas de termografía, análisis de aceite, medición de vibración, etc. ¿Ya? Usualmente cuando se habla de mantenimiento predictivo, esto es esencialmente entendido como un sinónimo de mantenimiento basado en condición. Y aquí hago un paréntesis. Este mantenimiento predictivo está asociado a técnicas que requieren hardware adicional. ¿Ok? Retomo la explicación. El mantenimiento predictivo provee técnicas para ejecutar las tareas de otras estrategias, ¿ya? CBM, RBM y alta disponibilidad. Con la llegada de la inteligencia artificial, los costos mucho más bajos de los sensores de equipos y el aprendizaje automático claramente aparece como una diferencia. Técnicas usadas en mantenimiento predictivo, por ejemplo, muestreo y análisis de lubricantes, ¿no? Monitoreo de corrosión, detección de emisiones acústicas con ultrasonido, medición y análisis de vibraciones, termografía, tendencia de parámetros de proceso e instrumentación de control de procesos. Hay un mantenimiento que es muy importante considerar, que es lo que se llama el mantenimiento de oportunidad. ¿A qué se refiere esto? Si se tiene una actividad programada o un correctivo diferido para hacerlo, sin embargo, en un momento no previsto, el proceso tiene que detenerse y el área de mantenimiento dice, mira, esto no estaba programado para hacerlo mañana, pero estaba programado para hacerlo en un mes, pero estamos listos para hacerlo mañana y lo vamos a hacer. A eso se refiere con aprovechar una oportunidad. Luego estamos con lo que en algún momento fue una estrategia, pero luego también se reclasificó como actividad,
que es un mantenimiento de 0 horas o también conocido como un overhaul. El propósito es revisar los equipos a intervalos programados antes que aparezca ningún fallo funcional, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente o resulta arriesgado hacer previsión. Dicha revisión consiste en dejar, esto es referencial, ¿no? En dejar el equipo o la máquina o el sistema como nuevo, ¿no? Por eso se dice 0 horas, es como llevar un activo a cuando tenía 0 horas. En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste, ¿ya? Se pretende asegurar con una probabilidad definida un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, luego se tienen actividades que son parte de buenas prácticas. Independientemente a eso me refiero con mantenimiento básico, independientemente de la estrategia que se elija para el activo, sea para un sistema industrial completo, es fundamental y buena práctica incorporar una actividad rutinaria, ¿ya? Esta actividad rutinaria incluye generalmente inspección visual de equipos y sistemas, los críticos. Segundo, verificación de cumplimiento de la orden de trabajo de lubricación, por ejemplo, del nivel 1. ¿Ya? Y luego, control de hardware y software. Esto es el mantenimiento básico que casi sin descuidar la estrategia en sí, se asegura de repetir ciertas actividades en cada intervalo de tiempo. Ahora, ¿cómo se traduce esto de definir la estrategia y luego las actividades en la planificación? Retomemos, ¿no? Tenemos los activos, los objetivos de mantenimiento, 4 activos, la estrategia, actividades de mantenimiento, y aquí ya entran tareas. Entonces, el activo 1 tiene su estrategia y luego tiene su planificación, donde hay tarea 1, 2 y 3. Y a nivel de tarea ya se tiene que colocar quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y qué necesita para hacerlo. Entonces, cuando se hace eso, ya se está, por ejemplo, en este caso, 3, 6, disparando 10 tareas simultáneamente. No significa que se hagan en la misma fecha, ¿ya? Pregunta, ¿el mantenimiento programado y el mantenimiento preventivo son lo mismo? ¿Qué dirían ustedes? No son lo mismo. Eso primero, muy claro, sin vueltas. Porque la programación del mantenimiento se refiere al proceso de planificación, por lo que planificar el mantenimiento se trata de preparar el trabajo para que esté listo para ejecutarse. Es decir, entre otras cosas, para evitar alguna acción, ¿ya?, que no sea la que corresponde. Entonces, eso sería en cuanto al mantenimiento programado. Ahora, el mantenimiento preventivo en sí es el que se ha identificado para prevenir o mitigar un modo de falla, ¿no? Entonces, en mi opinión, el mantenimiento planificado es el mantenimiento que ha pasado por el proceso de planificación y está debidamente preparado en cuanto a la organización de las herramientas, la mano de obra, las piezas y todo registrado en el software de mantenimiento para que se haga. Por eso no es lo mismo. ¿Cuál es el que tenemos que focalizarnos? Es en el mantenimiento programado y no únicamente en el mantenimiento preventivo.
Ahora, el mantenimiento autónomo en uso es una estrategia, esto es decir, donde se involucra el personal de producción, que no es lo mismo que el personal de mantenimiento. Es una actividad, no es una estrategia, de mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios. Actividades como limpiar, lubricar, ajustar, inspeccionar y reparar son generalmente, y esto lo vamos a ver con más detalle en la estrategia avanzada TPM, son actividades que se delegan al usuario de la máquina o al de producción. Y mantenimiento, en el mejor de los casos, dará un entrenamiento o una capacitación para que otros lo hagan. Por eso dice aquí en el cuarto párrafo, este tipo de mantenimiento es la base del TPM, ¿no? Que esto lo vamos a estudiar por separado en otro tema. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? Bien, jóvenes. Si no hay preguntas, con eso acaba este tema. El miércoles veremos estrategias avanzadas. Vamos a ver un video, es un poco largo, pero es muy oportuno. Si no me equivoco, tenemos control de lectura. El material para el segundo control